Hola, hola, soy Karime Jawa y les doy la bienvenida a Papermanía, el espacio más nerd de ciencia nutrición. Hoy vamos a empezar con esta nueva sección donde estaremos platicando sobre artículos que abordan estudios interesantes para la práctica de la nutriología. También revisaremos estudios clásicos y guías de práctica clínica que nos son importantes. Tendremos invitados que nos hablarán desde su experiencia revisando los artículos y presentándolos a ustedes para que se animen a revisarlos a fondo, a leerlos. El día de hoy vamos a empezar con un artículo que me parece muy importante que todos conozcamos, o por lo menos aquellos nutriólogos que se dedican a la práctica clínica. Muchos de nosotros hemos escuchado la aseveración sobre que la ecuación de Mifflin es la mejor ecuación para estimar el gasto energético en reposo de las personas que viven con sobrepeso y obesidad. Si han escuchado esto, ¿ustedes saben de dónde viene esa aseveración? ¿O solo la han repetido porque la han visto en alguna guía de práctica clínica como esta, ¿no? La postura de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, que expresa en esta guía de práctica clínica de manejo de obesidad, señala que la ecuación de Mifflin tendría que ser la ecuación de preferencia para medir el gasto energético en estos pacientes. También esta otra guía de Aspen, que señala cómo deberían de realizarse la prescripción energética de los pacientes con obesidad hospitalizados, señala el uso de esta ecuación. Y así varias referencias nos lo dicen con frecuencia. Y bueno, ¿de dónde viene esta recomendación? Pues esa recomendación es resultado de lo que se publicó en este artículo que lidera David Frankenfield. David Frankenfield y el resto de los autores que ustedes ven citados en pantalla publicaron esta revisión sistemática en el 2005 en la revista de la Academia Americana de Nutrición y Dietética, que en el momento en que fue publicado se llamaba todavía la ADA, ¿no? La American Dietetic Association. El artículo lo pueden descargar del vínculo que viene acompañado a esta publicación o a partir de este QR para que lo puedan tener y revisar más a fondo. ¿De qué trató esta investigación? Bueno, ellos se preguntaban qué métodos predictivos para el gasto energético en reposo funcionaban mejor y qué tan precisos son para un individuo, tanto con peso normal como con sobrepeso u obesidad. Y bueno, todo esto en vista de que los métodos un poco más exactos para conocer el gasto energético, como las calorimetrías, pues son poco accesibles a la práctica clínica cotidiana. Por lo tanto, pues recurrimos mucho al uso de ecuaciones predictivas para el gasto energético. Al día de hoy hay muchas ecuaciones disponibles y es importante que revisemos los estudios de validación para que elijamos aquella que es más apropiada para la población que nosotros estamos atendiendo. En cuanto a la metodología, pues esta revisión sistemática reporta los resultados de 38 artículos revisados por un grupo de analistas en evidencia y expertos clínicos y de investigación en el área de la nutriología, elegidos por la Academia Americana de Nutrición y Dietética. Todos eran lo que llamamos en México nutriólogos certificados o en Estados Unidos Registered Dietitians, con una formación rigurosa en el proceso de análisis de evidencias. Y los textos que ellos revisaron eran estudios de validación donde se hubiera comparado la estimación de alguna de estas ecuaciones, Harris-Benedict, Owen o Mifflin, contra una determinación por calorimetría indirecta, y que el estudio reportara la capacidad predictiva a nivel individual de las ecuaciones. Esto es, en qué proporción difería la estimación de la cuantificación, y se consideraban como capacidades predictivas adecuadas hay aquellas que no excedieran el 10% de la medición por calorimetría. Aunque en el estudio buscaron artículos donde también se hicieran validaciones con las ecuaciones de FAO-OMS, no pudieron reportarlas, ya que los estudios existentes sobre esta ecuación
reportaban los promedios de la capacidad predictiva o de las diferencias en la estimación, mas no a nivel individual, como planteaba la metodología de esta revisión. Como pueden ver aquí, también se reportan resultados donde se valida la ecuación de Harris-Benedict, donde en vez de utilizar el peso actual del paciente, se usara el PAO, el peso ajustado a la obesidad. El peso ajustado a la obesidad desde hace tiempo se ha usado, yo percibo que va en desuso y bueno, lo que van a ver en un momento más de los resultados de este estudio, pues justifican que este abordaje esté en franco desuso. El peso ajustado a la obesidad es un peso que se usa en personas que exceden en su peso actual al peso teórico para ellos. Y usan esta ecuación, el peso teórico más el 25% de la diferencia entre el peso actual y peso teórico. Entonces, si una persona pesa 100 kilos y su peso teórico es de 50, tendríamos 50 más la cuarta parte de la diferencia entre 100 y 50. Esto sería entonces 12.5 kilos más 50 serían 62.5. De ese modo se usaría dentro de la ecuación 62.5 y no los 100 kilos que realmente presenta el paciente. Esto, dicen quienes plantean esta fórmula de peso ajustado a la obesidad, bajo la lógica de que el 25% aproximadamente del excedente de peso de una persona cuando presenta sobrepeso o obesidad es lo que, bueno, ahora este término ya no lo consideramos muy válido, pero tejido metabólicamente activo, es decir, que gasta energía y que el 75% restante no contribuye al gasto energético. Y bueno, pues por un tiempo esta lógica parecía lógica, sin embargo al día de hoy ya no es válido y vamos a ver qué pasó en este estudio. Y bueno, les preparé esta tablita para que puedan ver el resumen de los resultados de esta revisión y podemos ver para cada ecuación Mifflin, Harris, Owen y FAO-OMS, la proporción de bien estimados, el error más frecuente si era de sobreestimación o subestimación y el porcentaje de subestimación y sobreestimación máxima reportadas para cada ecuación. Vamos a ver primero la de Harris-Benedict, que sin duda es la ecuación más utilizada en el mundo y también la más antigua, muy probablemente, ya cumplió hace un par de años, 100 años de haber sido publicada. Y vean lo siguiente. En personas con peso normal, PN, estoy usando aquí para referirme a personas de peso normal, ellos encontraron que en el mejor de los casos la ecuación estimaba bien en el 80% de los pacientes y en otros solo al 45%, es decir, que en algunos estudios de validación el 55% de las estimaciones fueron equivocadas al compararlas contra calorimetría indirecta. ¿Qué pasaba en esta discrepancia entre la ecuación y la calorimetría? Pues que con mayor frecuencia sobreestimaba. Y bueno, no tenemos el reporte de en qué medida sobreestimaba. Si lo vemos en pacientes con sobrepeso y obesidad, las cosas van peor. En el mejor de los estudios estima bien en el 64% de los casos y en el peor 38% solamente. De nuevo, sobreestima la determinación energética y la sobreestimación máxima reportada es muy alta, es del 43% de las calorías. Es decir, que Harris-Benedict dice que el paciente está gastando casi 50% más de lo que, según la calorimetría, realmente está gastando. Obviamente esto no es en todos los pacientes y en todos los estudios, es el resumen de los hallazgos de esta revisión. Y bueno, en el estudio que se encuentra el uso de Harris-Benedict con el peso ajustado a la obesidad,
los resultados son terribles porque solo estima bien en una cuarta parte de los pacientes. En este caso, más bien tiende a subestimar, 42% llega a ser la subestimación. Entonces, hasta el momento lo que podemos ver es que en personas con sobrepeso y obesidad, la ecuación de Harris-Benedict sobreestima con frecuencia y bastante, y tampoco le va demasiado mejor para personas con peso normal en algunos casos, y sin duda alguna no deberíamos de usar el peso ajustado a la obesidad con esta ecuación. Después vamos a revisar la ecuación de Owen. Esta ecuación fue mejor, en resumen, que Harris-Benedict, 73% de buenas estimaciones en personas con sobrepeso, con peso normal, mientras que solo estima bien a la mitad de las personas con sobrepeso y obesidad. En sentido contrario, esta ecuación tiende a subestimar, pero sus subestimaciones, o sea, su proporción de error es un poco menor, de 24 a 28% según el caso. Y bueno, como les decía, no se pudieron hacer reportes de FAO-OMS porque no se encontraron artículos donde hubieran reportes individuales de las diferencias. Todos los artículos donde se validaba la ecuación de FAO-OMS reportaban diferencias promedias del grupo estudiado. Y bueno, finalmente, la ecuación que nos está interesando el día de hoy, que es Mifflin-Sanger, estima bien en el 83% de los pacientes con peso normal y en el 70% de las personas con sobrepeso y obesidad. Como pueden ver, es superior en su capacidad predictiva a las otras ecuaciones. Y bueno, en personas con peso normal, de forma equivalente, en ocasiones sobreestima y en ocasiones subestima, pero en porcentajes menores. La subestimación máxima es del 18% de las calorías y en la sobreestimación máxima del 15%. Cuando la empleamos en personas con peso alto, tiende a subestimar y la subestimación máxima reportada es de 20%. Ahora, estos resultados nos están diciendo varias cosas. Además de darnos cuenta que la ecuación de Harris-Benedict no es muy buena para personas con sobrepeso y obesidad, también vemos que en personas con peso normal también Mifflin es una ecuación superior. Y Owen se queda en el camino intermedio, podríamos decir. Y lo que también podemos ver es que de todos modos, aunque Mifflin sea la mejor ecuación comparándolas con estas, bajo los resultados de estos artículos revisados, pues de todas maneras hay una proporción importante de pacientes que tendrán malas estimaciones de su gasto energético. Y esto es algo que debemos de pensar para reconsiderar bastante nuestro abordaje dietoterapéutico de las personas que atendemos. Estos resultados no son muy sorprendentes si nos damos cuenta algunos detalles metodológicos de los estudios de los que provienen estas ecuaciones. Cualquier estimación proveniente de una ecuación de regresión requiere que las personas en quienes se vaya a aplicar esa predicción sean similares a aquella población que dio los datos para el diseño de la ecuación. Entonces podemos ver que Harris-Benedict usó solo a pacientes adultos, lo que nos diría que no debemos de usarlo en niños, y que todos los individuos eran no solo predominantemente blancos, sino todos con peso normal. Así que eso muy probablemente puede explicar la incapacidad de la ecuación para estimar el gasto energético de las personas con sobrepeso y obesidad. En cambio, Mifflin ya observaba Mifflin, Sanger y Hill y Scott Doherty, que son coautores del estudio, ellos ya reportaban que Harris-Benedict estaba haciendo errores en estas estimaciones y ellos hacen ajustes a la metodología cuando diseñan sus ecuaciones e incluyen no solo personas con peso normal, sino también con sobrepeso, obesidad e incluso obesidad severa.
Owen también incluye población de composición corporal diversa, sin embargo es una ecuación que solo hace uso del peso y hay una ecuación por sexo para mujer y una para hombre. Entonces, siempre una ecuación entre menos variables predictivas incluya, pues es muy probable que tenga menos capacidad de predecir de forma exacta el fenómeno del que está hablando. Y bueno, en cuanto a las limitaciones del estudio, los autores se detienen muy específicamente a resaltar que los estudios que ellos encontraron y los que dan los resultados de esta revisión, pues no consideran una amplia variabilidad de sujetos que pudieran, que nos permitieran extrapolar estos resultados a todas las poblaciones con las que nosotros trabajamos. Y esta variabilidad tiene que ver con origen étnico, con edad y también con condición de salud. Entonces, aunque una revisión sistemática pues tiene un valor para generar evidencia en la mayoría de los casos más que un estudio solo, de todos modos pues puede estar sujeto a este tipo de limitaciones. Y la otra limitación que los autores señalan y que a mí me parece muy importante, o tal vez la más importante, es recalcar la limitación de la restricción energética como herramienta de atención del sobrepeso y la obesidad. O sea, esta no es la única herramienta y querer basar todo el éxito terapéutico en lograr una restricción adecuada y exacta para el paciente, pues solo es una de las herramientas que tendrá que fortalecerse con muchas otras, como el cambio de patrones alimentarios, el aumento de gasto energético y otros más. Y en cuanto a las lecciones que a mí me deja la lectura de esta revisión, es claramente pues que las ecuaciones fallan, todas fallan, tienen un porcentaje importante de no validez, de capacidad predictiva baja. Y bueno, no importa, tenemos más para el abordaje nutricio de nuestros pacientes. Entonces, si las tienen que usar, pues sí prefieran Mifflin St. George por lo menos sobre Harris Benedict y sobre Owen, mientras no tengamos estudios de validación de otras ecuaciones, o mientras no tengamos un estudio de validación en el tipo de población en la que nosotros trabajamos. Entonces, bueno, espero que estos resultados les den buenos elementos para pensar, para discutir y que compartan esta información. Los esperamos en el próximo Paper Manía.